En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor Jesús esté siempre contigo. Lectura del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo del 1 al 14. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí, y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: Habla en mi nombre a esos huesos y diles: Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: He aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne, la cubriré de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado, y mientras hablaba se oyó un gran estrépito, se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros. Y vi cómo les iban saliendo nervios y carne, y cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: Hijo de hombre, habla en mi nombre al espíritu y dile: Esto dice el Señor: Ven, espíritu de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que vuelvan a la vida. Yo hablé en nombre del Señor, como Él me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel, que ha dicho: Nuestros huesos están secos, pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso habla en mi nombre y diles: Esto dice el Señor: Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu, los estableceré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 106. Demos gracias a Dios porque nos ama. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, de norte y sur, de oriente y occidente,
Demos gracias a Dios porque nos ama. Andaban errantes por un desierto solitario, no encontraban el camino de ningún poblado, sufrían hambre y sed, se les iba agotando la vida. Demos gracias a Dios porque nos ama. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a un poblado. Demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama, por las maravillas que hace con los hombres. Él calmó la sed de los sedientos y a los hambrientos los llenó de bienes. Demos gracias a Dios porque nos ama. Aleluya, aleluya. Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. Aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el capítulo 22, versículo del 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio sean borrados nuestros pecados. Un saludo muy fraterno para ti, mi hermano y mi hermana. Deseo que Dios esté siempre bendiciendo tu vida y que con su Santo Espíritu te anime a perseverar todos los días de tu vida, poniendo toda tu confianza y esperanza en Dios. Es el profeta Ezequiel el que nos habla en esta primera lectura y nos dice: la mano del Señor se posó sobre mí, y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. El Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Es una lectura, hermanos, que nos llena de muchísima confianza y de muchísima esperanza, porque cuando este valle de huesos secos estaban inertes, sin vida, a través del profeta se pronuncia una palabra de poder, una palabra de vida, y este valle de huesos secos comienzan a recobrar vida, y más aún se les infunde el Espíritu para que se pongan en pie. Hermanos, es una lectura maravillosa, porque también aquí nosotros nos encontramos. ¿De dónde venimos? ¿De dónde nos ha sacado nuestro Dios? ¿No es verdad que su misericordia, como lo canta nuestra Madre,
la Santísima Virgen María, ha llegado de generación en generación. Cuando no teníamos vida, cuando no teníamos esperanza, cuando ya no había un nuevo amanecer en nuestra vida porque todo se había apagado, Dios ha resurgido con esa palabra de poder y ha pronunciado nuestro nombre y ha pronunciado una palabra de vida y ha infundido un espíritu, y ese espíritu nos ha hecho vivir. De dónde venimos, no se nos olvide que venimos por la misericordia de Dios caminando, que venimos de la gran tribulación, que venimos cuando ya toda nuestra esperanza se había apagado. Y es entonces cuando el gran poder de Dios en su Hijo Jesucristo nos ha rescatado a una nueva vida, y lo que era un valle de huesos secos ahora es el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, el rebaño del Señor. Démosle gracias al Señor porque Él ha pronunciado una palabra de vida, de salvación en tu vida y en la mía. No podemos más que cantar con el Salmo 106, demos gracias a Dios porque nos ama, y porque nos ama, nos ha rescatado. Andaban errantes, sufrían hambre y sed, se les iba agotando la vida, pero Dios ha resurgido en nuestra vida, levantándonos, dándonos fuerza, dándonos vida, y por eso el salmista nos invita a que vivamos nuestra vida siempre en acción de gracias por todo el bien que Él nos ha hecho. Demos gracias a Dios porque nos ama. Él calmó la sed de los sedientos y a los hambrientos los llenó de bienes. Cuántas bendiciones hemos recibido de Dios y cuánto hemos agradecido ese gran amor de Dios. En el Evangelio, un doctor de la ley se le acerca a Jesús para hacerle una pregunta, y esta pregunta no estriba en que él quiere saber la respuesta, sino porque lo quiere poner a prueba. Pero Dios siempre escribe recto en líneas torcidas. Este maestro pensó que iba con esta pregunta a poner manos arriba a Jesús, mas le salió todo lo contrario. Y gracias a esta pregunta maliciosa, tenemos ahora nosotros en el Evangelio una respuesta que nos llena de paz, que nos llena de alegría, porque en vivir este mandamiento está nuestra salvación. ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús le respondió que el mandamiento más grande de la ley consiste en amar a Dios, no como tú quieres amarlo, no como por conveniencia tú quieras amarlo, no con la limitación o con las condiciones que tú quieras amar a Dios, sino amar a Dios con todo el alma, con todo el corazón, con toda la mente.
es decir, con todo nuestro ser. A Dios no le vamos a poner límite en nuestro amor, porque Dios no ha puesto límites para amarnos a nosotros. Pero no solo consiste en amar a Dios, sino también amar al prójimo como a sí mismo. No podemos decir yo amo a Dios y le estoy dando la espalda a mi hermano, o me aborrezco y no me valoro como persona y como cristiano. El amor va en tres direcciones: Dios, prójimo y nosotros mismos. ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto amamos a nuestro prójimo? ¿Cuánto nos amamos a nosotros mismos? Y esto no es narcisismo, amarnos a nosotros mismos. Nos amamos porque somos propiedad de Dios. Nos amamos porque somos templo del Espíritu Santo. Nos amamos porque somos el rescate que Dios adquirió para sí con el precio de su propia sangre. Por eso nos amamos, porque nos ama Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén.